Capítulo 6. El mundo se pone en movimiento. 4 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, zona de la antigua frontera Panamá-Colombia, Panamá. Como resultado de la desaparición del continente sudamericano y la conexión de Panamá con un continente desconocido, ahora están conectados con un país de identidad incierta, pero Panamá no siente pánico. Esto se debe a que la zona fronteriza con Colombia es un vasto y denso terreno selvático, considerado una tierra inexplorada donde se dice que no hay camino terrestre. Este lugar es llamada el Tapón del Darién. Esto contrasta con la frontera con Costa Rica, donde normalmente hay pueblos y carreteras que cruzan la frontera. A través de esta zona selvática, avanza una máquina hexápoda que solo se ve en la ficción de la Tierra. Dado que lleva una torreta, parece ser de uso militar. Finalmente, la máquina caminante, que avanzaba abriéndose paso a través de la densa vegetación y rompiendo los árboles que se interponían, se detuvo al llegar a un río. La escotilla de la torreta se abrió y descendió un hombre. Sin embargo, no hay absolutamente nada aquí. Solo selva, no importa lo lejos que vayamos. 4 personas descendieron secuencialmente. Por su composición, comandante, conductor, artillero y cargador, parece que la tripulación es la misma que la de un tanque. Sin embargo, la desaparición del reino apóstata de Slane y la aparición repentina de una tierra desconocida deben ser una guía del santo Tasman para difundir las enseñanzas de Dios a los aborígenes ignorantes y necios. Ellos son los exploradores de la sagrada teocracia de Tasman. Es un estado religioso fundado por el santo Tasman, quien supuestamente recibió un oráculo hace 500 años, y ha logrado un desarrollo centrado en la magia. Esta máquina hexápoda también es un golem movido por magia y puede considerarse un tipo de criatura mágica. Aún así, con una jungla tan profunda, la búsqueda terrestre tiene sus límites. Ya han pasado 3 días. Si no regresamos pronto, nos quedaremos sin provisiones, y también debemos informar, dijo el cargador, que estaba revisando las provisiones restantes. Tienes razón. Con tan poco que ver, la búsqueda terrestre tiene un límite. Volveré y sugeriré la búsqueda con hidroaviones. La comida está lista. Llamó el artillero, que había sacado agua del río y la había puesto a hervir. Gracias a las raciones conservadas, con efectos mágicos para ralentizar el paso del tiempo, la fuerza de este país era poder disfrutar de una comida decente simplemente calentándola, incluso durante la marcha. 4 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, Casa Blanca, Washington, Estados Unidos. En el monitor se mostraba el mapa del mundo revelado hasta ahora. El continente norteamericano no tiene ninguna anomalía aparte de estar invertido de norte a sur. Centroamérica también está intacta hasta Panamá, pero Sudamérica ha desaparecido y un continente desconocido se ha extendido en su lugar. Según la distancia del horizonte visible, si este planeta es una esfera, su diámetro es el doble que el de la Tierra, lo que significa que su superficie es 4 veces mayor. Sin embargo, no se observa ningún cambio en la gravedad, por lo que el interior de este planeta debe ser hueco o estar compuesto de material de baja densidad. En cualquier caso, como la altura de la atmósfera no parece haber cambiado, el lanzamiento de satélites debería ser posible con cohetes capaces de alcanzar la velocidad de escape tradicional. El director de la Oficina Nacional de Reconocimiento estaba explicando al presidente la información conocida hasta el momento. En cuanto a la recopilación de información, los recursos de Estados Unidos eran vastos, incluso sin satélites. Aceleraremos el lanzamiento de satélites. Satélites de reconocimiento y GPS. El Departamento de Defensa se ha quejado de que, si no se establece un estándar para la longitud, independientemente de la latitud, no sabrán cómo mostrar la ubicación actual en el GPS. Originalmente, el GPS es un sistema que calcula la distancia a los satélites a partir de la diferencia entre el tiempo en que se emite una señal desde el satélite y el tiempo en que es recibida por un receptor, para mostrar la ubicación actual en longitud y latitud. Es decir, mientras la señal sea convencional, es posible obtener datos de coordenadas incluso con el equipo que se usaba en la Tierra. Sin embargo, dado que el mapa es completamente diferente, los navegadores y aplicaciones de mapas son inútiles, y el equipo que aplica los datos, como las bombas guiadas por GPS que calculan las coordenadas del objetivo a partir de la posición relativa del avión, requiere modificaciones porque el cálculo de las coordenadas relativas difiere debido al diferente tamaño del cuerpo celeste. Todo el equipo que hace algún tipo de aplicación debe rehacerse. Bueno, sin embargo, el Departamento de Defensa también ha dicho que, ya que están reiniciando todo desde cero, les gustaría que el nuevo sistema sea más resistente a las interferencias. Pero la falta de él es un inconveniente, ¿verdad?
Es un dilema. En cualquier caso, aceleremos el lanzamiento de los satélites de reconocimiento. Después de esto, Estados Unidos comenzaría a lanzar satélites de reconocimiento a un ritmo asombroso, nunca antes visto ni siquiera durante la Guerra Fría. Era la seriedad de una nación con empresas privadas de lanzamiento de cohetes. Por cierto, ¿cómo es el continente desconocido que apareció en lugar de Sudamérica? ¿Hay petróleo? Actualmente estamos llevando a cabo reconocimientos con U-2, pero no parecen tener la tecnología para detectar un avión volando a 20.000 metros de altitud y enviar interceptores o misiles antiaéreos SAM. Diciendo esto, desplegó las fotografías tomadas por el U-2S. Hemos encontrado varias ciudades, pero su apariencia es única, y se supone que son el resultado de un sistema tecnológico completamente diferente al nuestro. El presidente tomó una de las fotografías que mostraba una ciudad. Esto, parecen edificios de fantasía. Aquí hay una ampliación de la carretera. ¿Qué es esto? Lo que se veía eran máquinas que parecían hexápodas y octópodas. Parece que estas son sus formas de automóviles. Es un misterio por qué tienen un mecanismo tan complejo. ¿No tienen ruedas? Parece que sí tienen vehículos de remolque que son arrastrados por estas máquinas multípedas, así que no es que no tengan ruedas. Parece que el viaje sería incómodo, y no entiendo por qué. Su capacidad para hacer frente a terrenos difíciles es mayor que la de las ruedas o las orugas, por lo que serían una amenaza en ciertos tipos de operación o campos de batalla para uso militar. Dejando a un lado el interior de las ciudades, las carreteras interurbanas no parecen estar muy niveladas, así que no podemos juzgar si estas máquinas se desarrollaron debido al mal terreno, o si el terreno no se acondicionó porque se desarrollaron estas máquinas. El presidente se dio cuenta de que este era un mundo lleno de misterios, incomprensible desde el sentido común de la Tierra, pero la incomprensión total parece implicar grandes ganancias. Sin embargo, las fuerzas militares también parecen ser bastante grandes. Diciendo eso, colocó otra foto frente al presidente. Esto, por su tamaño y forma, ¿es un dirigible? Se parece, pero es completamente diferente. No está claro cómo se mantiene a flote. Aunque tenía una forma de uso similar a la de un dirigible, la parte que correspondería a la envoltura de gas en un dirigible parecía ser el cuerpo principal, con numerosas torretas o estructuras de armas en la parte superior, y ventanas visibles, lo que sugiere que se puede entrar. Lo más llamativo eran las grandes escotillas en la parte delantera y trasera. A pesar de su tamaño, parece tener una velocidad sorprendente. El reconocimiento con un E-3 confirmó que vuela a unos 500 km por hora. Podemos considerarla su velocidad de crucero. Es más rápido que algunos aviones de hélice inferiores. También hemos confirmado pequeñas aeronaves que despegan de estas escotillas delanteras y traseras. También se ha confirmado que varias realizan algo similar a un combate aéreo cerrado, por lo que deben ser como casas. Entonces, ¿este monstruo es un portaaviones? Es una suposición. Un portaaviones volando a 500 km por hora es extremadamente problemático. ¿Y cuál es el rendimiento de esos pequeños cazas? La opinión de la Fuerza Aérea es que preferirían no entrar en combate aéreo cerrado, pero que no serán un problema si se aprovecha la diferencia de velocidad y la capacidad de combate más allá del alcance visual, BBR. Entonces, queda por ver si su poder de ataque es suficiente. Tampoco conocemos el material de este. La Fuerza Aérea se mostró muy optimista, diciendo que si vuela, debe haber un límite en su blindaje. ¿Y si tienen escudos como en las películas? Por ahora, la conclusión era que el mundo era demasiado diferente a la Tierra y que no lo entendían. 4 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, base de las Fuerzas de Autodefensa en la República de Yibuti, Aeropuerto Internacional de Yibuti. ¡Qué frío!, dijo el suboficial de tercera clase que estaba a su lado, sorbiéndose la nariz. No hay nada que hacer. No trajimos equipo de invierno. Como habían sido enviados como personal de seguridad del Regimiento de Reacción Rápida Central, tenían que hacer su trabajo. El resultado era la seguridad en la entrada principal de la base, cuyo suelo estaba blanco. El contacto con Japón se interrumpió a las 3 p.m. hora local en la víspera de Año Nuevo. Las fuerzas estadounidenses y francesas estacionadas en el mismo aeropuerto internacional de Yibuti también informaron de la interrupción de las comunicaciones con sus países de origen. Y lo que siguió fue el descenso de la temperatura. En Yibuti, donde incluso en el mes considerado más fresco, diciembre, la temperatura mínima promedio es de 23 grados, la ropa tendida se había congelado.
Según los informes de quienes fueron a la ciudad a comprar ropa de abrigo, también para recopilar información, el pánico causado por el frío sin precedentes fue mayor que el causado por la pérdida de contacto con el resto del continente africano. Por cierto, la compra de ropa de abrigo tampoco fue muy exitosa. Como el país no necesita ropa de abrigo, no había mucha a la venta. Al final, se pusieron toda la ropa que tenían, y encima se pusieron el equipo de lluvia de combate que por casualidad habían traído. Honestamente, la idea de tener que usarlo en Djibouti, donde apenas llueve, era impensable. Era una pena para la gente de la armada que no había traído ni eso, y temblaban envueltos en telas compradas en el mercado de Djibouti. En cuanto a la pérdida de contacto con sus países de origen, las fuerzas estadounidenses dijeron que no había nada que pudieran hacer, y un P-3C de la JMSDF que salió a reconocer con vuelo visual pareció regresar a toda prisa al ver que la península arábiga había sido reemplazada por tierra desconocida. Después de eso, ni Francia ni Estados Unidos enviaron aviones de reconocimiento, por lo que parecía ser cierto que el comandante de la JMSDF había perdido la lotería celebrada entre los tres países, lo que obligó al vuelo de reconocimiento. Simplemente no se ve el final, murmuró en voz baja para que el suboficial de tercera clase que estaba a su lado no lo escuchara. En ese momento, el suboficial gritó de repente: "Un vehículo se acerca". Vio un vehículo todoterreno de color verde que se acercaba. O más bien, es el ejército chino. Debe ser lo de siempre. Era el Ejército Popular de Liberación, que tenía una fuerza de una escala que podría superar a las fuerzas francesas encargadas de la defensa de Djibouti. El vehículo se detuvo en la carretera frente al portón, y un hombre con uniforme de camuflaje descendió. El hecho de que usaran camuflaje de píxeles verdes en un desierto recordaba a las fuerzas de autodefensa en su despliegue en Irak. Se preguntó si era una cuestión de principios. Por cierto, la fuerza de autodefensa terrestre desplegada en Djibouti usaba camuflaje desértico. "Hola, he venido de nuevo hoy", saludó el oficial del Ejército Popular de Liberación en un inglés incómodo. A nadie le importó, ya que el inglés incómodo era mutuo. "No hay cambios. Todavía no podemos conectarnos con nadie. Y hace tanto frío que creo que voy a morir congelado". Desde la interrupción de las comunicaciones con otros países, venían a preguntar por su estado todos los días. Era un intercambio de información local no oficial. Morir de frío en el desierto por la noche no es imposible, pero morir de frío en Djibouti a mediodía, seguro que nadie lo creería. Absolutamente. Se rieron por la tontería. Pasé por la ciudad y el ambiente era bastante tenso. Comida, El continente africano, en sí mismo, siempre había dependido de otros para el suministro de alimentos, por lo que era más que evidente que si eso se interrumpía, surgirían problemas. Ojalá pudiéramos contactar con algún lugar pronto. Sí, de verdad. Aislados de la información, dos personas de diferentes países y posiciones, suspiraron al mismo tiempo. 4 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, Centro Espacial de Tanegashima, Prefectura de Kagoshima, Japón. No pida lo imposible. Estábamos trabajando con un lanzamiento programado para finales de enero. No podemos lanzar algo que aún no hemos terminado de ensamblar. Sé eso. Pero, ¿conoces la situación actual? Queremos lanzarlo lo antes posible para saber qué está pasando en el mundo. No habría habido tanta prisa si simplemente hubieran estado ensamblando un cohete H-3 para un lanzamiento programado a finales de enero. Alguien en Kasumigaseki o Nagatacho aparentemente se dio cuenta de que el satélite que iban a lanzar era un satélite de recopilación de información equipado con un radar de apertura sintética. En el momento en que terminaron los 3 días de Año Nuevo, en los que apenas pudieron descansar, el teléfono no paró de sonar. Bueno, si estuviéramos lanzando en la Tierra, quizás podríamos haber acortado el tiempo en una semana, pero ¿qué es este lugar? Es un planeta completamente desconocido. Lo normal sería querer posponer el lanzamiento. Entiendo que quieran ser exhaustivos. Lo entiendo, pero ¿cuántos japoneses crees que estaban de viaje en el extranjero? 700.000. 700.000. ¿Qué pasa si sumamos a los que están estudiando o trabajando? ¿Los vamos a abandonar? Decir que es su culpa por no estar en Japón, que es su responsabilidad. Con argumentos como ese, no había forma de rebatir. Haremos todo lo posible por apresurarnos, pero los cálculos no pueden ser los mismos que en la Tierra. Así que tendrán que colaborar con nosotros en muchas cosas.
Además, el Epsilon de Uchinoura es más rápido en términos de preparación simple y de su fecha de lanzamiento original, así que creo que sería mejor darle prioridad a ese y usar la retroalimentación para que seamos exhaustivos. Se tragó las palabras de, y también por el coste del cohete y el satélite. Te lo ruego. Ya hemos solicitado la cooperación de todos los fabricantes y universidades de este lado. Aún así, si pudieran lanzarlo a tiempo, sería un milagro. Tanto el equipo de ensamblaje como el de lanzamiento compartían el deseo de apresurarse, pero también de ser exhaustivos. Sin embargo, espera, si lo lanzamos lo antes posible, este satélite podría convertirse en el Sputnik de este planeta, el primer satélite artificial. Este simple comentario murmurado por un miembro del personal de JAXA impulsó los preparativos para el lanzamiento a un ritmo aún más frenético. 4 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, Cosmódromo de Vostochny, Extremo Oriente Ruso, Federación Rusa. Un ingeniero caminaba dentro de la base. A pesar de que se suponía que era el gélido invierno siberiano, todos trabajaban en mangas cortas debido al rápido aumento de la temperatura tras la transferencia. ¿El lanzamiento ha fallado?, le preguntó a un colega con una despreocupación similar a preguntar por el menú del almuerzo de hoy. Claro que sí. Lo lanzaron sin hacer correcciones, con los datos originales. El ingeniero al que se dirigió respondió con la misma ligereza que si estuviera hablando del resultado de un partido de fútbol de anoche. Esto se debía a que el fallo no tenía nada que ver con esta base. Era un asunto ajeno a ellos. Pero es increíble que se estén apresurando a normalizar los misiles balísticos intercontinentales, ILM, en lugar de lanzar satélites. Y lo que llamaban fallo no era el cohete que ensamblaban para lanzar satélites, sino el ILM. Lo que consideraban un fallo era el descubrimiento del hecho obvio de que la ojiva no había subido a la altura prevista en la Tierra, y que la inserción en la órbita de un satélite no sería posible con los mismos cálculos que en la Tierra. La ojiva misma había reingresado con éxito, aunque no había volado tan lejos como se esperaba originalmente, por lo que el mando de misiles estratégicos lo consideraba un pase. Ahora que Estados Unidos ha desaparecido, ¿aún necesitamos ILMs? Por eso China está haciendo movimientos extraños, ¿no? Han convocado una movilización de emergencia en el Distrito Militar Oriental. Ah, por eso hay tantos tanques por ahí. Qué despreocupado eres, la frontera con China no está ni a 100 kilómetros de aquí, no es un asunto ajeno a nosotros, dijo, regañando a su despreocupado colega. No te preocupes. China no es tonta. Si tuvieran que venir hasta aquí, elegirían un objetivo más fácil de aplastar. Más bien, me gustaría que lancemos pronto. Sería el primer satélite artificial de este planeta. No siento el romanticismo o el honor del Sputnik 1, la verdad, dijo el ingeniero, que estaba más bien harto del trabajo apresurado, con tono de fastidio. ¿Qué dices? Si lo logramos, seguramente nos darán la Orden de Lenin como grandes héroes soviéticos. No, gracias. El tema de su conversación luego se desvió a quejas sobre los bajos salarios y la ciudad artificial sin nada interesante. 4 de enero, año 1 del Nuevo Mundo, continente desconocido, sur de Eurasia. Un bombardero H-6 de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación volaba sobre un vasto terreno baldío. No hay nada. En efecto, a pesar de que el único medio para conocer su ubicación era la información del sistema de navegación inercial, el hecho de que el ejército chino enviara aviones de reconocimiento aéreo con reabastecimiento en vuelo para extender su alcance demostraba su seriedad. Debe ser un continente completamente desconocido. El que lo encuentra se lo queda, así que esto es China. Llevará nuestros nombres. No, no es así. Pongámosle el nombre. Pobearland. ¡Ay, no! Se dice que nadie volvió a ver al capitán que se separó de la aeronave después de su regreso. Continuaron volando, bromeando y haciendo alusiones al máximo líder. Si no regresamos pronto, el combustible será un problema. Tienes razón, volvamos. Teniendo en cuenta la desviación del sistema de navegación inercial, necesitamos margen para el encuentro con el avión cisterna. Giró lentamente y se dirigió a unirse con el avión cisterna, volando por una ruta diferente a la de su llegada. Pero, ¿por qué insisten tanto en los vuelos de reconocimiento sobre este continente? ¿Quién sabe? Pero de cualquier manera, es seguro que pronto enviarán fuerzas de desembarco. Tal como predijeron, al día siguiente, la República Popular China declaró que el continente desconocido que había aparecido 2000 kilómetros al sur de Eurasia, que había rotado 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, era territorio chino inherente y envió fuerzas de desembarco. Fin del capítulo 6. La historia del autor estará en la descripción.